Ese hombre Boyce, dijo Karenger, hábleme de él. El supervisor no usó naturalmente estas mismas palabras y expresó además unos pensamientos muchos más sutiles. Un hombre hubiese oído una corta explosión de sonidos rápidamente modulados, no muy diferentes de los de un transmisor Morse de alta velocidad, aunque se habían grabado numerosos ejemplos de ese lenguaje. Su extrema complejidad había desafiado todos los análisis, y la velocidad era tal que nadie hubiese podido, aunque dominase los elementos de esa lengua, sostener una conversación normal con los superseñores. El supervisor de la Tierra estaba de pie, de espaldas a Raserperak, mirando a través del abismo multicolor del Gran Cañón. 10 kilómetros más allá, algo velados por la distancia, los pétreos terraplenes reflejaban toda la violencia del sol. Abajo, a centenares de metros del bosque rocoso en el que se encontraba Karenger, una risita de mula descendía con lentitud hacia las profundidades del valle. Era curioso, pensó Karenger, que los seres humanos aprovechasen aún todas las ocasiones para volver a las costumbres primitivas. Hubiesen podido llegar al fondo del cañón en una fracción de segundo y con más comodidad, pero preferían arrastrarse por senderos que parecían muy peligrosos y que quizá lo eran. Karenger movió apenas la mano. El gran panorama se desvaneció dejando solo un sombrío vacío de profundidad indeterminada. La realidad de su ejemplo y de su posición volvieron a él. Rupert Boyce es, en cierto modo, un curioso personaje, respondió Raserperak. Profesionalmente está a cargo de una importante sección de la Reserva Africana. Es bastante eficiente y tiene interés en su trabajo. Como debe vigilar varios kilómetros cuadrados, está usando uno de los 15 visores panorámicos que hemos entregado en préstamo, con los resguardos usuales, como es natural. El visor, además, es el único capaz de emitir toda clase de proyecciones. Boyce puede aprovechar muy bien estas facilidades. Por eso le hemos permitido emplear el aparato. ¿Qué razones ha dado? Quería parecerse a los animales salvajes para que fueran acostumbrándose y no lo atacaran cuando se presentase ante ellos. La teoría resultó exacta con animales que reaccionan más con los estímulos visuales que con los olfativos, aunque probablemente un día terminarán por matarlo, y naturalmente le hemos dejado el aparato por otras razones. ¿Para que cooperase con nosotros? Precisamente. Me puse en contacto con Boyce porque es dueño de una de las mejores bibliotecas del mundo en cuestiones de parapsicología y otros temas afines. Cortésmente, pero con firmeza, rehusó a prestarnos sus libros y tuve que visitarlo. Me he leído la mitad de su biblioteca. Ha sido una prueba bastante dura. Lo creo, dijo Karenger secamente. ¿Ha descubierto algo entre toda esa bazofia? Sí. 11 casos seguros y 27 probables. Pero como el material solo recoge casos aislados, no es posible utilizarlos con fines estadísticos. Y la evidencia está mezclada a menudo con cierto misticismo, quizá la mayor aberración de la mente humana. ¿Y cuál es la actitud de Boyce ante todo esto? Pretende ser un hombre de mente libre y escéptica, pero el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado a sus libros revelan cierta fe subconsciente. Lo desafié a que me lo negase y me respondió que quizá yo tenía razón. Boyce anda buscando una prueba decisiva, por eso realiza esas experiencias, aunque pretenda que solo se trate de juegos. ¿Y Boyce cree que nuestro interés es solo académico? ¿Está usted seguro? Totalmente seguro. La mente de Boyce es
en muchos sentidos bastante simple y obtusa. Por eso mismo su interés por esta esfera particular tiene un carácter algo patético. No es necesario tomar ninguna medida especial. Ya veo. ¿Y qué hay de la muchacha que se desmayó? Esto es lo más interesante. Jean Morrel fue, casi con seguridad, el canal por el que vino la información. Pero ya tiene 26 años. Excesivamente mayor para que se la considere, de acuerdo con nuestras experiencias anteriores, un contacto primario. Tiene que haber, por lo tanto, alguien muy unido a ella. La conclusión es obvia. No tendremos que esperar muchos años. Habrá que transferirla a la categoría púrpura. Jean Morrel puede convertirse en el ser humano más importante de esta época. Así lo haré. ¿Y qué hay de ese joven que hizo la pregunta? ¿Fue simple curiosidad o tuvo otro motivo? Está allí por casualidad. Su hermana acababa de casarse con Rupert Boyce. No conocía a los otros huéspedes. Estoy seguro de que no hubo nada premeditado. Solo las condiciones excepcionales y probablemente mi presencia inspiraron la pregunta, de modo que su conducta es apenas sorprendente. Tiene un único interés, la navegación interplanetaria. Es secretario del grupo de astronáutica de la Universidad de Cabo y evidentemente dedicará a este tema toda su vida. Su carrera puede ser interesante. Mientras tanto, ¿qué actitud cree usted que tomará Rodríguez? El ingeniero habrá indudablemente algunas comprobaciones, tan pronto como le sea posible, pero no podrá probar la exactitud de la información y es difícil a causa de su origen tan peculiar que se decida a publicarla. Y aunque lo hiciese, ¿nos afectaría en algún modo? Estudiaré las dos posibilidades, replicó Carringer. Se nos ha ordenado no revelar la posición de nuestra base, aunque la información no podrá, en este caso, volverse contra nosotros. Estoy de acuerdo. Rodríguez posee cierta información que es de dudosa veracidad y sin ningún valor práctico. Así parecerá al menos, dijo Carringer. Pero no nos sintamos muy seguros. Los seres humanos son notablemente ingeniosos y a veces muy pacientes. No conviene subestimarlos y será interesante seguir la carrera del señor Rodríguez. Rupert Boyce nunca llegó realmente al fondo de la cuestión. Cuando sus huéspedes dejaron la casa con menos ruido que de costumbre, Rupert, pensativo, arrastró la mesita hasta el rincón. Una leve niebla alcohólica le impedía analizar de veras lo ocurrido, y hasta los mismos hechos se le habían borrado ya ligeramente. Tenía la vaga idea de haber asistido a algo muy importante, pero huidizo, y se preguntó si discutiría el incidente con Rasselberg. Enseguida pensó que sería una falta de tacto. Al fin y al cabo, su cuñado tenía la culpa de todo. Se sintió vagamente enojado con Jean. Pero ¿era Jean responsable o algún otro? Rupert recordó con cierta vergüenza que había sido su experimento. Decidió entonces, con bastante éxito, olvidar el asunto. Quizá habría hecho algo si hubiese encontrado la última página del anotador de Ruth, pero la hoja se había extraviado en medio de la discusión. Jean se declaró inocente y, bueno, uno no podía acusar a Rasselberg y nadie recordaba que había deletreado el disco, salvo que el mensaje no tenía aparentemente ningún significado. El experimento afectó ante todo a Josh Gregonzo. Nunca pudo olvidar el terror que sintió en aquel instante, cuando Jean cayó en sus brazos. El repentino desamparo de Jean transformó a la amable compañera en un ser que invitaba a la ternura y el afecto. Las mujeres se habían desmayado, no siempre sin intención, desde épocas inmemoriales y los hombres habían respondido siempre adecuadamente.
El colapso de Jean fue totalmente espontáneo, pero no habría tenido más éxito si hubiese obedecido a un plan. En ese instante, como pudo comprenderlo más tarde, George tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Jean era definitivamente la muchacha que más le importaba, a pesar de sus raras ideas y de sus más raros amigos. No tenía intención de abandonar a Naomi o a Joyce o a Elisa o, como se llamaba, Denise. Pero había llegado la hora de decidirse por algo más permanente. Jean estaría sin duda de acuerdo, pues los sentimientos de ambos habían sido muy claros desde el principio. Su decisión tenía otro motivo que George ignoraba. La experiencia de esa noche había debilitado el orgullo y el desprecio que le inspiraban los peculiares intereses de Jean. Nunca lo reconocería, pero era así. El hecho había suprimido las últimas barreras. Miró a Jean, pálida, pero repuesta, reclinada en el asiento de la máquina voladora. Abajo reinaban las sombras, arriba los astros. George ignoraba totalmente dónde estaban, dentro de un radio de 1000 kilómetros, pero esa era tarea del robot. Estaba guiándolos hacia casa y los haría aterrizar dentro de, así anunciaba el tablero, 57 minutos. Jean le devolvió la sonrisa y retiró suavemente su mano de la de George. «Deja que me circule la sangre», pidió frotándose los dedos. «Tranquilízate, me siento muy bien». «¿Qué crees que habrá pasado? ¿No recuerdas nada?» «No, un vacío total». Oí la pregunta de Jean y luego los vi a todos haciendo un alboroto a mi alrededor. Fue, estoy segura, una especie de trance. Al fin y al cabo, Jean se interrumpió y decidió al fin no decirle que ya le había ocurrido otras veces. Sabía qué pensaba George de estas cosas y no quería trastornarlo todavía más, o hasta asustarlo quizás. «¿Al fin y al cabo qué?», preguntó George. «Oh, nada. Me pregunto qué habrá pensado aquel superseñor. Probablemente no esperaba tanto». Jean se estremeció ligeramente y se le nublaron los ojos. «Les tengo miedo a los superseñores, George. Oh, no quiero decir que sean malvados ni nada parecido. Creo que son bien intencionados y que hacen lo que quizá nos conviene más. Solo me pregunto qué planes tendrán realmente». George se movió incómodo. «El hombre se ha preguntado lo mismo desde que los superseñores llegaron a la Tierra», dijo. «Nos lo dirán cuando llegue el momento. Y francamente, no tengo tanta curiosidad. Me preocupan ahora otras cosas más importantes». Se volvió hacia Jean y le tomó las manos. «¿Qué te parece si vamos mañana a los archivos y firmamos un contrato por, digamos, 5 años?» Jean lo miró fijamente y decidió que, en general, lo que estaba viendo le gustaba. «Hazlo de 10», le dijo. Jean dejó pasar un tiempo. No había prisa y quería pensarlo. Era casi como si temiera llevar adelante aquella investigación y que la fantástica esperanza que le ocupaba ahora la mente se desvaneciese de pronto. Mientras no estuviera seguro, podía soñar al menos. Además, para hacer sus comprobaciones tendría que ir a la biblioteca del observatorio. La mujer lo conocía, sabía muy bien cuáles eran sus intereses y se sentiría verdaderamente intrigada. Quizá no importaba tanto, pero Jean estaba decidido a que nada quedara al azar. Dentro de una semana tendría una oportunidad mucho mejor. Sus precauciones eran excesivas, lo sabía, pero de este modo la empresa adquiriría un sabor de travesura juvenil. Por otra parte, Jean temía más el ridículo que cualquier posible amenaza de los superseñores. Si se estaba embarcando en una empresa descabellada, nadie llegaría a saberlo. Tenía motivos perfectamente justificados para ir a Londres. El viaje estaba preparado desde hacía varias semanas, aunque demasiado joven y poco apto para ejercer las funciones de delegado. Jean era uno de los 3 estudiantes del grupo que, en nombre de la universidad,
asistiría al Congreso de la Unión Astronómica Internacional. El congreso coincidía con la temporada de vacaciones y hubiese sido una lástima desperdiciar esa ocasión, pues Jan no visitaba Londres desde la niñez. Sabía que muy pocos de los informes lograrían interesarle, aun en el caso de que pudiese entenderlos. Como cualquier otro delegado a un congreso científico, oiría alguna de las conferencias y se pasaría el resto del tiempo hablando con los colegas más entusiastas o recorriendo la ciudad. Londres había cambiado enormemente en los últimos 50 años. Tenía solo 2 millones de habitantes y un número 100 veces mayor de máquinas. Ya no era un gran puerto, pues todos los países se bastaban ahora a sí mismos y el mundo tenía otra estructura comercial. Algunas regiones disponían de mejores productos, pero estos eran transportados directamente por aire. Las rutas comerciales que habían convertido alguna vez hacia los grandes puertos y luego hacia los grandes aeródromos se habían dispersado transformándose en una red intricada y uniforme que cubría todo el planeta. Sin embargo, algunas cosas no habían cambiado. La ciudad era aún un centro administrativo, universitario y artístico. En estas cuestiones, ninguna de las capitales del continente podía rivalizar con Londres, ni siquiera París, a pesar de que muchos afirmasen lo contrario. Un londinense del siglo anterior hubiera podido orientarse fácilmente en la ciudad, por lo menos en el centro. Las grandes y horribles estaciones de ferrocarril habían desaparecido, pero el Parlamento era el mismo. La mirada solitaria de Nelson estaba todavía clavada en Whitehall. La cúpula de San Pablo se alzaba todavía sobre Ludgate Hill, aunque ahora otros edificios más altos desafiaban su preeminencia. Y la guardia desfilaba todavía ante el palacio de Buckingham. Todas estas cosas, pensaba Ham, podían esperar. Estaba de vacaciones y se alojaba con sus 2 compañeros en uno de los albergues universitarios. El carácter de Bloomsbury tampoco había cambiado en este último siglo. Era todavía una isla de hoteles y casas de huéspedes, no apretujadas como antes, pero que aún formaban unas largas e idénticas hileras de ladrillos manchados de hollín. Jan no encontró su oportunidad hasta el segundo día de sesiones. Las comunicaciones más importantes eran leídas en el centro de la ciencia, no lejos del Concert Hall, que tanto había ayudado a que Londres se convirtiese en la metrópoli musical del mundo. Jan quería escuchar la primera de las conferencias del día. De acuerdo con los rumores, destruiría por completo la teoría entonces vigente sobre la formación de los planetas. Quizá ese fue, pero cuando llegó el intervalo ya no lo sabía. Corrió a las oficinas del directorio mirando las puertas. Algún humorístico funcionario civil había instalado la Real Sociedad Astronómica en el último piso del edificio, decisión que los miembros del consejo apreciaban debidamente, pues tenían así una magnífica vista del Támesis y toda la parte norte de la ciudad. Las oficinas parecían desiertas, pero Jan, llevando en una mano como un pasaporte su tarjeta de socio, por si alguien llegaba a detenerlo, encontró fácilmente la biblioteca. Tardó casi 1 hora en aprender a manejar los grandes catálogos de millones de entradas. Al acercarse al final de la búsqueda le temblaban ligeramente las manos. Por suerte, no había allí nadie. Puso otra vez el catálogo entre los otros ejemplares y durante un largo rato se quedó sentado, mirando sin ver el muro de volúmenes. Luego caminó lentamente hasta los tranquilos corredores. Pasó ante la oficina del secretario. Había alguien allí ahora, empaquetando unos libros, y fue hacia la escalera. No tomó el ascensor. Quería sentirse libre y sin trabas. Había tenido interés en escuchar otra conferencia, pero ya no importaba ahora. Con los pensamientos todavía alborotados, llegó al paredón y dejó que sus ojos siguieran al Támesis, que fluía tranquilamente hacia el mar.
Para alguien educado dentro de la ciencia ortodoxa, era difícil aceptar lo que ahora tenía en las manos. Nunca podría estar seguro de su verdad, pero sin embargo, la probabilidad era abrumadora. Mientras caminaba lentamente junto al muro del río, puso en orden los hechos. 1. Nadie en la fiesta de Rupert sabía que iba a hacer esa pregunta, ni siquiera él mismo. Había sido una reacción espontánea ante determinadas circunstancias. Por lo tanto, nadie podía haber preparado una respuesta, ni conocerla con anterioridad. 2. NGS 549672 significaba algo probablemente solo para un astrónomo, aunque el Archivo Geográfico Nacional había sido completado hacía ya medio siglo. Solo unos pocos miles de especialistas conocían su existencia, y ninguno de ellos hubiese podido decir dónde se encontraba ese astro determinado. Y 3. Lo que acababa de saber, la pequeña e insignificante estrella conocida como NGS 549672 estaba precisamente en el lugar indicado, en el centro de la constelación Carina, en el extremo de esa estela brillante que el mismo Jan había visto hacía solo unas noches y que partiendo del sistema solar había atravesado los abismos del espacio. La coincidencia era imposible. NGS 549672 tenía que ser la morada de los superseñores. Sin embargo, ese hecho significaba violar el respeto que sentía por el método científico. Bueno, que fuese violado. Tenía que aceptar ese hecho. De algún modo, la fantástica experiencia de Rupert había señalado una fuente de conocimiento hasta ahora desconocida. Rasaperak parecía la explicación más probable. El superseñor no había formado parte del círculo, pero eso no tenía gran importancia. Por otra parte, a Jan no le interesaba el mecanismo de la parafísica, solo le importaban los resultados. Muy poco se sabía de NGS 549672. Nada la diferenciaba de otras muchas estrellas, pero el catálogo daba la magnitud, las coordenadas y el tipo espectral. Jan tenía que llevar a cabo una pequeña investigación y hacer unos cuantos cálculos. Entonces podría saber, por lo menos aproximadamente, a qué distancia de la Tierra estaba el mundo de los superseñores. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Jan mientras daba la espalda al Támesis y se enfrentaba con la blanca y reluciente fachada del centro de la ciencia. El conocimiento era poder, y él era el único hombre de la Tierra que conocía el origen de los superseñores. No sabía cómo iba a usar ese poder. Lo guardaría a salvo en su mente, aguardando la hora del destino. La raza humana continuaba calentándose al sol en el largo y claro mediodía estival de la paz y la prosperidad. ¿Habría otra vez un invierno? Era inconcebible. La edad de la razón, saludada prematuramente por los jefes de la Revolución Francesa 2 siglos y medio antes, había llegado al fin. Esta vez era cierto. Había algunos inconvenientes, claro, aunque se los aceptaba de buena gana. Uno tenía que ser muy viejo realmente para advertir que los periódicos que los teletipos imprimían en todos los hogares eran bastante aburridos. Las crisis que alguna vez habían originado los grandes titulares ya no eran posibles. No existían ya asesinatos misteriosos para confundir a la policía y hacer nacer en todos los pechos una indignación moral que a menudo solo era envidia reprimida. Cuando había algún asesinato, no era nunca misterioso. Bastaba con mover una perilla y el crimen volvía a representarse. La existencia de instrumentos capaces de estas hazañas habían causado en un principio considerable pánico entre gente que vivía en un todo de acuerdo con las leyes. Esto era algo que los superseñores, que conocían la mayor parte, pero no todos los recovecos de la psicología humana, no habían previsto. Tuvo que ponerse perfectamente en claro que ningún curioso podía espiar a sus semejantes, y que los pocos aparatos manejados por los hombres serían estrictamente controlados.
El proyector de Rupert Boyce, por ejemplo, no podía operar más allá de las fronteras de la reserva, de modo que Rupert y Maya eran las únicas personas que entraban en su dominio. Aún los pocos crímenes de importancia que ocurrían a veces no recibían gran atención de los periódicos, pues la gente educada no tiene interés, al fin y al cabo, en enterarse de las gafes sociales del prójimo. La semana laborable tenía ahora 20 horas, pero esas 20 horas no eran una prebenda. Había muy poco trabajo de naturaleza rutinaria y mecánica. Las mentes de los hombres eran demasiado valiosas para gastarlas en tareas que podían ser realizadas por unos pocos miles de transistores, algunas células fotoeléctricas y un metro cúbico de circuitos. Había algunas fábricas capaces de funcionar durante semanas enteras sin ser visitadas por ningún ser humano. Los hombres solo eran necesarios para eliminar dificultades, tomar decisiones o trazar nuevos planes. Los robots hacían el resto. La existencia de tanto ocio hubiese creado tremendos problemas un siglo antes. La educación había eliminado la mayoría de esos problemas, ya que una mente bien equipada no cae en el aburrimiento. El nivel general de la cultura hubiese parecido fantástico en otra época. No había pruebas de que la inteligencia de la raza humana hubiese mejorado, pero por primera vez todos tenían la oportunidad de emplear el cerebro. La mayor parte de la gente tenía dos casas, en dos puntos muy apartados del globo terráqueo. Ahora que habían sido habilitadas las zonas polares, una considerable fracción de la raza humana oscilaba del Antártico al Ártico, en busca de un verano largo y sin noches. Otros vivían en los desiertos, en lo alto de las montañas o aún debajo del mar. No había sido alguno en el planeta donde la ciencia y la tecnología no pudiesen instalar, si alguien lo deseaba, una cómoda morada. Las noticias más excitantes provenían de las casas que se alzaban en los lugares más raros. Aún en una sociedad perfectamente ordenada, siempre habrá accidentes. Quizá era un buen signo que la gente diera cierto valor a arriesgar el pescuezo, y a veces a quebrárselo, en beneficio de una cómoda villa colgada de la cima del Everest o en medio de la espuma del Salto de la Victoria. Como resultados, siempre rescataban a alguien en alguna parte. Se trataba de una especie de juego, casi un deporte planetario. La gente podía permitirse tales caprichos, pues le sobraba por igual tiempo y dinero. La abolición de los ejercicios habría doblado casi el bienestar efectivo del mundo y la mayor producción había hecho lo demás. Era difícil comparar el nivel de vida del hombre del siglo XXI con el de sus precedentes. Todo era tan barato que las necesidades vitales se satisfacían gratuitamente, como había ocurrido en otro tiempo con los servicios públicos. Caminos, agua, iluminación de las calles y sanidad. Un hombre podía viajar a cualquier parte, comer cualquier cosa, sin ningún gasto. El ser miembro productor de la sociedad le daba esos derechos. Había, naturalmente, algunos zánganos, pero el número de personas de voluntad suficiente como para entregarse a una vida de ocio total es mucho más pequeño de lo que comúnmente se supone. Soportar a tales parásitos era una carga muchísimo menos pesada que sostener todo un ejército de recolectores de formularios, contadores, empleados de banco, corredores de bolsa y otros similares cuya función principal, cuando se lo considera globalmente, consiste en pasar los asientos de un libro a otro. Se había calculado que un cuarto casi de la actividad humana se empleaba en deporte de toda especie, desde ocupaciones tan sedentarias como el ajedrez, hasta otras mortales como la de esquiar por valles montañosos. Como inesperada consecuencia, los deportistas profesionales se habían extinguido. Había muchos brillantes aficionados y el cambio de las condiciones económicas había hecho totalmente anticuado el viejo sistema. Junto con los deportes, el entretenimiento en todas sus formas era la mayor de las industrias. Durante más de un siglo mucha gente había podido creer que la capital del mundo era Hollywood. Tenía ahora más razones aún para esta creencia,
pero es bueno declarar que la mayor parte de las producciones del año 2050 hubiesen parecido incomprensiblemente complejas en 1950. Había habido algunos progresos, las ganancias ya no eran lo más importante. Sin embargo, en medio de todas las distracciones y diversiones de un planeta a punto de convertirse en un inmenso campo de juegos, había algunos que todavía encontraban tiempo para repetir una vieja y nunca contestada pregunta. ¿A dónde vamos por este camino? Jan se apoyó en el elefante y tocó la piel, rugosa como la corteza de un árbol. Luego alzó los ojos hacia los grandes colmillos y la trompa ondulada, mirando la habilidad del taxidermista que había logrado reproducir el momento del desafío del saludo. «¿Qué extrañas criaturas?», se preguntó. «¿De qué mundo desconocidos admirarían a este desterrado?» «¿Cuántos animales les ha enviado a los superseñores?», le preguntó Rupert. 50 por lo menos, aunque claro, este es el más grande, es magnífico, ¿no es cierto? Casi todos los otros eran bastante pequeños, mariposas, serpientes, monos, etc. Aunque el año pasado cacé un hipopótamo. Jan sonrió cansadamente. Es una idea enfermiza, pero supongo que ya deben de tener un grupo bien disecado del Homo sapiens. ¿Quién habrá tenido ese honor? Tienes razón probablemente, dijo Rupert con bastante indiferencia. Los hospitales podrían suministrar fácilmente el material. ¿Qué pasaría?, continuó Jan pensativamente, si alguien se ofreciera como voluntario para ir como ejemplar vivo, con la garantía de regreso, claro. Rupert se rió con simpatía. ¿Es una oferta? ¿Debo de transmitírsela a Raserberak? Jan consideró la idea un momento, casi seriamente. Al fin sacudió la cabeza. No. Estaba pensando en voz alta. Seguro que no me aceptarían. A propósito, ¿has visto a Raserberak recientemente? Me llamó hace unas 6 semanas. Había descubierto un libro que yo estaba buscando. Muy simpático de su parte. Jan caminó lentamente alrededor del monstruo disecado, admirando la técnica que había paralizado para siempre al animal en el momento de su mayor vigor. ¿Has descubierto qué estaba buscando?, preguntó. Quiero decir, ¿es tan difícil conciliar la ciencia de los superseñores con todo ese interés por el ocultismo? Rupert miró a Jan sospechosamente, preguntándose si su cuñado no estaría tomándole el pelo. La explicación de Rassi parece correcta. Como antropólogo, está interesado en todos los aspectos de nuestra cultura. Recuerda que les sobra tiempo. Pueden entrar en detalles a los que nunca ha llegado la investigación humana. Leer toda mi biblioteca ha sido apenas un esfuerzo para Rassi. Podía ser esa la respuesta, aunque ella no se convenció. A veces había deseado confiarle el secreto a Rupert, pero era de naturaleza reservada y había callado. Cuando volviera a encontrarse con el amigo Rassi, Rupert dejaría escapar algo probablemente. La tentación sería demasiado grande. Otra cosa, dijo Rupert, cambiando repentinamente el tema. Si crees que este es un gran trabajo, tendrías que ver el que le encargaron a Sullivan. Ha prometido entregar 2 enormes criaturas, una ballena y un pulpo gigante. Aparecerán trabados en un combate mortal. ¡Qué cuadro! Por un momento Jan no contestó. La idea que le había estallado en el cerebro era demasiado desaforada y fantástica para tomársela en serio. Sin embargo, por ser precisamente tan osada, podía tener éxito. ¿Qué te pasa?, dijo Rupert ansioso. ¿Te está haciendo daño el calor? Jan se sacudió volviendo a la realidad. Estoy bien, dijo. Me preguntaba solamente cómo harán los superseñores para recoger un paquetito semejante. Oh, dijo Rupert. Descenderán en una de esas naves de carga, se abrirá una escotilla y lo meterán dentro. Exactamente lo que yo pensaba, dijo Jan. Hubiese podido ser la cabina de una nave del espacio. Las paredes estaban cubiertas con medidores e instrumentos. No había ventanas, solo una vasta pantalla ante el asiento del piloto. El navío podía llevar a 6 personas, pero Jan era el único pasajero.
Estaba mirando atentamente la pantalla, absorbiendo el desfile de imágenes de esa extraña y desconocida región. Desconocida, sí, tan desconocida como la que podría encontrar más allá de las estrellas si ese plan alocado tenía éxito. Estaba entrando en un reino de pesadilla, pasando de una a otra criatura en medio de una oscuridad que no había sido perturbada desde los orígenes del mundo. Era un reino sobre el que habían navegado los hombres durante miles de años. Un reino que se extendía a 1 kilómetro de profundidad, bajo las quillas de las naves, y que, sin embargo, hasta los últimos 100 años había sido menos conocido que la cara visible de la luna. El piloto estaba descendiendo desde las cimas oceánicas hasta la vastedad todavía inexplorada de la cuenca del Pacífico Sur. Seguía, como lo sabía Jan, una red invisible de ondas sonoras creada por rayos que recorrían el fondo del océano. Navegaban aún tan lejos de ese fondo como las nubes de las superficies de la Tierra. Había poco que ver. Los aparatos registradores del submarino investigaban en vano las aguas. Las perturbaciones creadas por las turbinas de reacción habían asustado probablemente a los peces menores. Si se acercaba alguna criatura sería bastante grande como para no conocer el significado del miedo. La pequeña cabina vibraba sacudida por la energía que sostenía el inmenso peso de las aguas y creaba la burbujita de luz y aire en la que podían vivir los hombres. Si esa energía fallaba, pensó Jan, quedarían encerrados en una tumba de metal, hundidos en el cieno del fondo del mar. Vamos a parar un momento, dijo el piloto. Movió una serie de llaves y el submarino comenzó a detenerse suavemente mientras las turbinas dejaban de funcionar. El navío estaba inmóvil ahora, flotando como en un globo atmosférico. Le llevó solo un instante registrar la posición con el sonar. Antes de ponerse otra vez en marcha los motores, veamos si se puede oír algo, dijo el piloto cuando terminó de leer los instrumentos. El altavoz llenó el silencioso cuartito con un apagado y continuo murmullo. Jan no distinguía ningún ruido especial. Era un fluir tranquilo en el que se confundían todos los sonidos individuales. Estaban escuchando, sabía Jan, cómo hablaban entre ellas las miríadas de criaturas marinas. Era como si se encontrase en el centro de un bosque lleno de vida, pero allí hubiese podido reconocer alguna de las voces. Aquí ningún hilo del tapiz sonoro podía ser separado e identificado. Era algo tan extraño, tan distinto de todo lo que había conocido, que Jan sintió que un estremecimiento le recorría el espinazo. Y sin embargo, aquello era parte del mundo terrestre.